Estamos celebrando el tercer domingo después de Pentecostés, que antiguamente era el domingo dentro de la octava del Sagrado Corazón de Jesús. Se suprimió la octava del Sagrado Corazón de Jesús, pero todavía queda en toda esta hermosa misa los resquicios, el aire delicioso que viene todavía a refrescarnos desde la fiesta del Sagrado Corazón. Todavía tiene resquicios esta misa de esa hermosa fiesta. Por otro lado, también estamos celebrando la fiesta de San Antonio de Padua, un gran santo para todos nosotros como ejemplo y un gran santo y doctor para la Iglesia. El Evangelio está tomado de San Lucas y nos dice: en aquel tiempo solían los publicanos y pecadores acercarse a Jesús para escucharle. Los fariseos y escribas murmuraban de eso, diciendo: mirad cómo come con los pecadores y con los publicanos. Entonces les propuso esta parábola a Jesús: ¿quién hay de ustedes que teniendo 100 ovejas y habiendo perdido una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y en hallándola se la pone sobre los hombros muy gozoso. Llegando a su casa convoca a sus amigos y vecinos diciéndoles: regocíjense conmigo porque he hallado la oveja que había perdido. Pues así también les digo que habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan penitencia. ¿O qué mujer teniendo 10 dracmas, si pierde una, no enciende la luz y barre bien la casa y lo registra todo hasta dar con ella? Y en hallándola convoca a sus amigas y vecinas diciéndoles: alégrense conmigo que ya he hallado la dracma que había perdido. Así también les digo que harán gran fiesta los ángeles de Dios por un pecador que haga penitencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y muchos de nosotros no entendemos lo que de esto significa. Cuando decimos que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, es porque Dios nos dio un alma espiritual, que con sus 3 potencias superiores, como son la memoria, el entendimiento y la voluntad, nos ha hecho mucho a su manera de ser. Dios es un ser inteligente, o es la inteligencia misma personalizada, y nosotros somos seres inteligentes a diferencia de las demás criaturas de la tierra. Dios nos dio un alma espiritual y Dios es espíritu. Dios nos dio una voluntad para amar, para sentir, para soñar, para tener esperanza. Y eso es lo que nos hace a nosotros semejante a Dios. Qué grandiosa es nuestra alma y cuánto la ama Dios. Nosotros no lo sabíamos en el Antiguo Testamento, qué tan importantes éramos nosotros con Dios. Puesto que después del pecado original, Dios tuvo que castigarnos, porque no era ese su plan, por eso digo tuvo. Nos tuvo que castigar, nos tuvo que desechar del paraíso terrenal, pero no porque era un Dios enojado, airado y malo, sino que nos corrió del paraíso terrenal, porque en el paraíso terrenal estaba también el árbol de la vida. Y si nosotros con todos el sufrimiento, la tristeza, los dolores que nos habíamos atraído con el pecado original, hubiéramos comido también del árbol de la vida, ya no hubiéramos tenido la oportunidad de morir. Y yo les aseguro que esta vida llega a cansar, llega esta vida a ser tan dolorosa, llega a ser tan terrible, llega a ser tan cansada después del pecado original, que si la muerte no viniera a nuestro auxilio, nosotros la pediríamos a gritos. Vean ustedes a los condenados del infierno, cómo en su infortunio ellos le gritan a la muerte que venga, que sea misericordiosa con ellos,
y sin embargo la muerte no puede entrar en ese lugar. Para ellos la muerte sería un regalo, sería un descanso, sería un alivio, sería una gran, pues lo mejor que les podía pasar a ellos en su desgracia. Así aquí en la tierra tenemos nosotros tanta desgracia, tantas enfermedades, tanto cansancio. Imagínense una persona con cáncer que vaya a vivir una eternidad con cáncer, con los dolores que el cáncer da. Imagínense una persona que sufriera un accidente y no se pudiera recuperar de alguno de sus miembros y viviera una eternidad de esa manera. Por eso Dios en su misericordia nos sacó del paraíso para que en la tentación no fuéramos nosotros a comer del otro árbol que estaba del otro lado del paraíso, que era el árbol de la vida. Entonces no fue por maldad. Dios fue el primero en que, si podemos hablar al humano, se dolió del pecado original. Porque nosotros, al atraernos todos esos males, y Dios tanto amándonos, se dolió por nosotros, sufrió por nosotros, se preocupó por nosotros, de tal suerte que envió a su Salvador. Y Él, el Hijo de Dios, fue el que nos demostró a nosotros cuánto vale un alma, cuánto vale la vida, cuánto valemos nosotros para Él. A veces nosotros no valemos gran cosa para otros seres humanos. Hay lugares en los cuales la vida no tiene ningún valor. Se quita la vida como se da la vida, se tienen hijos como se aborta, como se asesina, como se destruyen vidas. Podemos no ser tan importantes inclusive para nuestros propios familiares. Pero eso es lo que menos nos debe de importar. Si nosotros sentimos el amor de Dios y si estamos totalmente ciertos de lo que les digo, que Dios nos hizo y nos demostró hasta qué punto nos ama a cada uno de nosotros, entonces ya no hay problema de desamor, entonces ya no hay problema de soledad, entonces ya no hay problema de que alguien no me quiera, porque el que debe de quererme, el que me importa que me quiera, el que verdaderamente me hace bien que me quiera, y es toda la razón de mi existencia que me quiera, es Dios. Y eso a mí no tengo ninguna duda, inclusive siendo tan pecador como soy. Dios me ama con todo el corazón. A veces inclusive los que somos pecadores y somos tan consentidos por Dios, más parece que nosotros cometemos gran cantidad de pecados o más cantidad de pecados, cuanto Dios se afana en demostrarnos más su misericordia. Nuestra alma es grandiosa, queridos fieles, y vale la sangre de todo un Dios. Nuestra alma es muy hermosa. Yo traigo algo muy hermoso revestido de este recipiente de barro feo, frágil, destructivo, a veces pecaminoso, a veces afeado por todos los pecados, pero dentro de mí tengo algo tan hermoso que lo hizo bajar a Dios, desde su trono donde era adorado, bendecido por todos los ángeles, donde todos los días le cantan, lo bendicen y le dicen 3 veces santo, donde le echan inciensos de suaves aromas y les cantan canciones de las más hermosas que ni siquiera aquí en la tierra se han escuchado algún día. Dios vio algo en cada uno de nosotros, algo hermoso, algo grande, algo valiosísimo, que decidió bajar del cielo y venir aquí a la tierra, ¿a qué? A sufrir hasta lo indecible por salvar mi alma. Entonces mi pregunta es esta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Algún valor tengo que tener yo que Dios haya hecho hasta cosas tan que no se le pediría ni siquiera a nadie por mí? Eso me hace sentir amado, eso me hace sentir importante, eso me hace sentir querido por Dios. Y una persona que no sienta esto es porque simplemente no tiene fe. Una persona que se sienta sola no tiene fe. Una persona que se sienta llena de desamor es porque no tiene fe. Porque quien verdaderamente con su amor llena y puede llenar, si nosotros se lo permitimos, nuestra vida, el importante, el que no puede fallar, el que no
al cual no debemos de fallarle, ese es a Dios. Y vean lo que hizo Dios, que bajó del cielo y viendo a las cosas más horribles, más afeadas que había, como son los pecadores, se sentaba en la mesa con ellos y comía con ellos. Y entonces los fariseos, que se creían limpios, puros, los de la promesa, los que no tenían defectos, los que no tenían pecados, los que eran los predilectos de Dios, ellos decían, mira cómo este que se dice hijo de Dios, come con los pecadores y come con los publicanos. Claro, claro, porque algo vio en esos pecadores horribles, porque un alma en pecado, si la pudiéramos nosotros llegar a ver, es horrible. Es horrible, es lo más feo que ustedes pudieran ver, y no me refiero a una simple parábola. Si Dios pudiera enseñarnos a nosotros lo horrible que se ve un alma en pecado, queridos fieles, no podrían soportarlo, se desmayarían de lo horrible que es un alma que está afeada por el pecado. Y sin embargo, si pudieran ustedes ver un alma en estado de gracia, si pudieran ver ustedes con los ojos de la fe un alma en estado de gracia, no cabrían de felicidad, jamás se les borraría de su corazón esa hermosa visión de un alma en gracia de Dios, a imagen y semejanza de Dios, tan hermosa, tan linda, tan valiosa, que Dios bajó del cielo y entregó su sangre por ella. Entonces, no importa qué es lo que la revista. Si la reviste un cuerpo andrajoso allá tirado en el fango abajo de un puente de un menesteroso, él tiene algo preciosísimo por lo cual Dios bajaría del cielo aquí a la tierra. Si ustedes ven a una persona buena allá en su hogar, madre de hijos, honesta, decente, caritativa, piadosa, ella tiene algo por dentro que es muy amado por Dios. Si ustedes ven al hereje que está allá, que no cree en nuestra fe, que no cree ni siquiera en el mismo Dios, o que odia inclusive a Dios, ese hereje tiene dentro de él algo digno de ser rescatado, algo digno de ser buscado, algo digno por lo cual Dios tenga que dar su sangre o quiera dar su sangre por ello. Si ustedes ven a aquel otro horrible pecador, aquella persona a la cual que les hizo a ustedes un gran daño, que les hizo, es un alma fea, es un alma con malas inclinaciones, envidiosa, peleonera, vengativa, todos los defectos que les hizo a ustedes daño, esa alma tiene algo muy hermoso dentro de ella que merece ser salvado. Entonces vino Dios y se sentó con los pecadores. ¿Por qué creen ustedes que esto pasó? Porque Dios sí sabe y no juzga como nosotros, que verdaderamente dentro de cada ser humano hay algo que merece, que es digno de ser salvado, que es digno de ser llevado al cielo, que es digno de que se le tenga en cuenta, de que se le cuide, de que se le ame, que se le entregue toda su sangre, que se le entregue todo el trabajo necesario para poderla salvar. Este es nuestro Dios. Y por eso los fariseos, que no entendieron lo que es el amor de Cristo, lo que es el amor del Sagrado Corazón por las almas, lo criticaron y le dijeron, ¿cómo puede ser posible que que se dice hijo de Dios, coma con publicanos y pecadores? Debería de comer con nosotros, que somos puros, limpios, que somos los merecedores de las promesas, que somos nosotros los guías del pueblo. Ellos no entendieron que el sano no merece un doctor, que el que está sucio no necesita ser lavado, ser limpio. Él vino para limpiar lo que estaba sucio, para enderezar lo que estaba torcido, para curar lo que estaba enfermo, para sanar lo que estaba enfermo. Queridos fieles, a eso vino. Por eso nuestro Señor no es porque le gustara el pecado del pecador, sino que veía en el pecador un alma a la cual salvar. Y está tan enamorada Dios de nuestra alma que Él nos espera. Imagínense ustedes todos los pecados que hemos cometido y sin embargo Dios no nos ha mandado al infierno, sino que espera con ansias y con mucho cariño el que nosotros nos arrepintamos y nos salvemos. Y por eso hace Dios, además de todo lo que hizo en su vida mortal, Dios hasta la fecha, díganme si no,
hace hasta lo imposible porque ustedes se acerquen a Él, se confiesen, comulguen, y a pesar de que a veces nos hemos portado tan mal con Dios, Dios se porta tan bien con nosotros, que si nosotros verdaderamente no conocemos lo que Dios hace diariamente por nosotros, somos verdaderamente unos ingratos, unos totalmente ciegos e ingratos, como lo eran los fariseos que lo criticaron por comer con pecadores. Allí no paró. Dios se tenía que ir al cielo y por eso fundó a la Iglesia Católica. Fundó el sacerdocio, que a palabras del santo cura de Ars, el sacerdote es el corazón de Jesús, es el amor del corazón de Jesús. Les encargó a los sacerdotes Jesucristo: yo me voy, pero los dejo a ustedes para que vayan y conviertan a todo el mundo. Como yo convertía a Santa María Magdalena, como yo convertía al buen ladrón, como yo convertía a la pecadora que querían lapidar, como yo convertía a Zaqueo, como yo convertía a Pedro, que me negó 3 veces, como yo convertiré a Pablo, que es un persecutor de la iglesia, pero yo lo voy a hacer mi vaso de elección, como voy a convertir a Agustín, que siendo un hereje, siendo un desobediente para con su madre, malcriado con su madre, siendo un hereje, siendo un sensual, lo voy a convertir en un gran doctor de la iglesia. ¿Cuántos santos hemos visto que ya son santos, pero que en el pasado fueron pecadores? Entonces Dios nos encargó a los sacerdotes, que fuéramos su amor, que viniéramos como emisarios, como ministros suyos, como otros Cristos, a darles a ustedes, queridos fieles, y a todas las almas, tanto de buenos como de malos, de personas sanas como enfermas, de personas malas como buenas, de personas que quieren salvarse como las que no se quieren salvar, de ser todo amor para con ellos. Ese es el sacerdocio, el amor de Dios para con las personas. Ay de aquel sacerdote, ay de aquel ministro, que no tenga estos sentimientos del Sagrado Corazón en su corazón. Ay de aquel sacerdote, de aquel ministro, que no sea otro Cristo aquí en la tierra. Ay de aquel sacerdote que por sus pecados, o por su mal genio, o por sus defectos, no represente aquí en la tierra el mismo amor que los fieles quieren ver de Dios en él. Ay de aquel sacerdote que será juzgado terriblemente si no hace amar y si no busca, al igual que Jesús, nuestro Señor, a la oveja perdida, que ama a los que le aman, ¿y eso qué de bueno tiene? Tiene que amar aún a los que no lo aman, tiene que buscar aún a los que no se dejan encontrar, tiene que buscar a aquellos que no se dejan querer y tiene que quererlos. Aún aquellos que le hayan hecho daño, aún aquellos que lo estén azotando, con sus críticas, con sus malas habladas, con lo que sea, este sacerdote los tiene que amar y tiene que buscar su salvación. Y esa es la segunda parte de nuestro sermón. Sucedió ya en estos últimos años, ya después de que hemos venido a quedar en congregaciones los verdaderos católicos, que en una ocasión, allá en la ciudad de Guadalajara, se reunió una congregación para determinar la suerte de un sacerdote. Este sacerdote había tenido alguna discusión con otro sacerdote. El otro sacerdote le agarró coraje, le permitió al demonio entrar a su corazón y le agarró coraje, envidia, lo que ustedes quieran. Este otro no, simplemente tuvieron una discusión. Este otro perdonó, disculpó, dijo, bueno, son cuestiones humanas, continuó su vida normal. Tanto lo amó Dios que lo hizo florecer en su congregación. El otro no se lo permitió. Al igual que Judas en aquel entonces, permitió que el demonio entrara en su corazón y le empezó a agarrar envidia a este sacerdote. Empezó a murmurar de él, empezó a hablar mal de él, no solamente con sus compañeros, sino también con los superiores. De tal suerte que el pobre sacerdote fue llamado varias veces a ser reclamado y regañado por sus superiores por las malas dichos de que algunos de sus compañeros decían de él. Llegó hasta tal grado de que el sacerdote fue expulsado. Fue expulsado. No le importó a su obispo,
¿El qué iba a ser del sacerdote en el futuro? ¿Iba a colgar la sotana? Seguramente. Se iba a ir con su familia causando tristeza y escándalo al ya no poder oficiar, ya no poder celebrar. Iba a causar tristeza a sus familiares, una gran tristeza en su corazón, cuando el sacerdote les diga, pues ya no estoy en mi congregación, ya me corrió mi obispo. No les importó. La malicia había triunfado. La malicia había triunfado. Se decían cosas tan horribles de él. Y el otro, el que había cobrado venganza, estaba pero feliz con lo que había hecho. Imagínense ustedes qué clase de sacerdote era ese. Llegó el año y todos los años esa congregación se reúne una vez al año para tener su retiro espiritual, para ver lo que es propio de la congregación. Y empezaron a hablar del sacerdote expulsado. Y por supuesto, el que le tenía envidia, coraje, empezó a decir, pues qué bueno que lo corrimos, porque era esto y aquello, y muchos lo secundaron. Después de que casi se lo acabaron a ese sacerdote que habían expulsado injustamente, uno de ellos, un buen sacerdote, había estado callado mucho tiempo. De repente se levantó y les dijo, padres, todo lo que ustedes hablan de ese sacerdote a mí no me consta. Siempre vi en él a un buen sacerdote, un buen ministro de Dios. Y más creo que lo que están hablando ustedes lo hablan por coraje, por envidia o porque el demonio se lo sugiere. Pero a mí no me consta. Sin embargo, les voy a dar por su lado. Supongamos que verdaderamente ese sacerdote sea un pecador, ese sacerdote sea todo lo que ustedes dicen. Supongamos que así sea cierto. ¿Cuál es nuestro oficio como sacerdote? ¿Qué creen que era usted? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cuál es el oficio de un sacerdote para un pecador? Ir por él, perdonarlo, levantarlo, regenerarlo. Y así les dijo el sacerdote. Pero padres, ustedes están diciendo que es un pecador. Muy bien, supongamos que así sea. ¿Acaso no es nuestro oficio como sacerdotes ir por él, convencerlo de que está en pecado, regenerarlo en vez de correrlo y exponerlo a su condenación eterna? Ir por él, convencerlo, hacer que haga un retiro espiritual, que se regenere y que salga. ¿Cómo vamos a desechar a un sacerdote? ¿Cómo vamos a correr a un sacerdote, ministro de Dios, que sabemos nosotros que en el mundo se va a condenar al vivir como un simple laico? Es nuestra obligación, les dijo ese sacerdote, ir por él. Se deje o no se deje, tratar de convencerlo de ser un buen ministro de Dios, si es verdad lo que ustedes dicen o no es cierto. O ustedes ya lo van a desechar, lo van a correr conculcando y destruyendo su oficio de pastores. Miren, todos se quedaron callados. Simplemente no lo querían, aquel otro sacerdote. Y estaban fallando su oficio de pastores. No fueron por él, pero se quedaron callados con un remordimiento, habiéndoles dicho un compañero de ellos la verdad, y nunca más fueron por él. Gracias a Dios aquel otro sacerdote fue rescatado por Dios, porque Dios nunca abandona a los que les aman. Y se introdujo en otra congregación y floreció, porque los buenos siempre florecen por parte de Dios, porque Dios los ama. Ahora, ¿qué pasaría si yo, queridos fieles, porque esto pasa mucho en el tradicionalismo, qué pasaría si yo me la pasara hablando de aquel obispo que es un pecador, que siempre hace las cosas mal, que está errático y demás, en vez de ir, si yo descubro en él algún defecto, tratar de ir a regenerarlo? ¿No han visto ustedes esto? Hay tantos blogs de la tradición y demás, que lo único que están esperando esos dueños de esos blogs y de esas páginas de internet es de que alguno de nosotros como obispo cometa algún error. O algún sacerdote cometa algún error. ¿Y qué hacen esos famosos que se dicen católicos de la tradición? Van con él y le dicen, padre, creo que usted está en pecado. Quiero que sea un buen sacerdote, yo voy a ser su fiel, yo le voy a ayudar, dígame en qué le ayudo. ¿Eso hacen los blogs y eso hacen las páginas tradicionalistas? No, los hacen pedazos, los destruyen. Y para ellos ya cometió un error, ya es un mal sacerdote, ya es un mal obispo, ya está desechado de Dios, es más, ya está condenado, ni católico es. Y así lo tachan.
Y desde entonces lo tachan, escandalizando a muchas otras personas, hablando mal de los sacerdotes. Mi pregunta es esta: ¿esa gente es católica? ¿Se creen fariseos? Porque son unos fariseos completos. ¿Los fariseos cumplían con la ley de Dios? Supongamos que sí. Y supongamos que esos blogueros, y supongamos que esas páginas que se dicen católicas tradicionales, y esas congregaciones que se la pasan mirando en otras congregaciones, a ver en qué se equivoca aquel sacerdote, a ver en qué se equivoca aquel fiel, para inmediatamente sacarlo a luz. Lo sacan a luz escandalizando a muchas familias, a muchas personas, haciendo perder la fe en la mayoría de las personas. Si verdaderamente somos católicos y nos enteramos nosotros como sacerdotes, como presidentes o directores de una congregación, de una orden religiosa nueva, lo que ustedes quieran, un obispo como un servidor, debo de ver yo que si aquel obispo se está equivocando, con cariño, con amor, tratar de corregirlo y decirle: Monseñor, está usted mal. Esa doctrina que está enseñando no es correcta, mire, con cariño, con comprensión, con humildad, con caridad, decirle en qué se está equivocando. Ya si no quiere, bueno, me alejo de él, pero me alejo como se alejaría Dios de un pecador. ¿Cómo se aleja Dios de un pecador que ya no lo quiere seguir a Dios? Que ya no, el pecador ya rechaza completamente a Dios. Se aleja con pesar. Se aleja con pesar, y aún así Dios va a estar esperando cualquier señal de que el pecador se arrepienta para volverse a acercar inmediatamente. Mientras tengamos vida, tenemos la esperanza de salvación. Así deberíamos de ser nosotros con todos los católicos, con hermanos y no hermanos, con los correctos y los incorrectos, con los que se equivocan como los que no se equivocan. Hablarles con cariño, con la firmeza de nuestra fe, pero siempre amasada con la caridad. Que la fe sin caridad de nada sirve. Una fe sin caridad no los va a salvar, ¿o sí? Una persona que tenga la doctrina más pura, más limpia, más intacta, más sin tacha, ¿por el puro hecho se va a salvar? No. Sin embargo, ¿una persona caritativa se va a salvar? Por supuesto que sí, porque la caridad presupone la fe y la esperanza. Hay tres virtudes muy hermosas en esta vida: la fe, la esperanza y la caridad. Pero de las tres, la más excelente es la caridad. Porque puede existir la fe sin la esperanza, sí. Puede existir la esperanza sin la caridad, pues sería una falsa esperanza. No puede existir la esperanza sin la caridad. Pero no puede existir una verdadera caridad, sin la fe y sin la esperanza. Así es que aquel que tiene la caridad, tiene la fe y la esperanza, el que tiene la verdadera caridad. Y si por alguna razón yerra aquella persona caritativa, Dios va a buscar el modo y el método para atraerlo a una correcta y firme fe. Así es que, queridos fieles, esta segunda parte, ya vimos cómo es Dios para con los pecadores, y moriría por aquel como por aquel, sea bueno, sea malo, por ambos moriría para salvarlos. La pregunta es: ¿cómo somos nosotros para juzgar a los demás? Que se equivocó tu esposo, que se equivocó tu esposa, que se equivocó tu hermano, que se equivocó tu vecino. ¿Por qué no perdonar? ¿Por qué no pensar que él tiene también un alma a la cual debemos nosotros de salvar? Y tenemos nosotros que pedir por él y rezar por él y tener sentimientos de desearle el bien. Y el mejor bien que le podemos desear a un alma es su salvación eterna. Así es que hablo yo a las congregaciones, hablo a los obispos, hablo a los sacerdotes principalmente en esta segunda parte. No, están totalmente equivocados y se creen que tienen la fe correcta, la fe verdadera, pero no practican la caridad. Están totalmente errados, están totalmente equivocados si teniendo la fe verdadera no se la transmiten no solamente a sus fieles, sino a aquellos otros que quieren ser católicos o pretenden ser católicos o erradamente creen que están católicos. La predicación de un obispo, la predicación de un sacerdote debe traspasar a su capilla, debe de traspasar a los fieles que lo siguen.
Tiene que buscar en los demás fieles y en los infieles, en los herejes, en los equivocados, en los sinceramente errados, en los maliciosamente errados. Tiene que tener los mismos sentimientos del corazón de Jesús, que murió por todos, es decir, para que todos tengan la posibilidad de salvarse. Yo debo de buscar en las demás congregaciones, aun si están erradas, algún resquicio de salvación, alguna posibilidad de enmienda, alguna posibilidad de enderezar su camino hacia Dios. ¿Se dicen católicos? ¿No los voy a dejar solos? Dios me encomendó como sacerdote y obispo la predicación de la verdad, el llevar el cariño y el amor de Dios a los errados y a los no errados, a los buenos y a los malos, sobre todo a los malos, sobre todo a los malos. Entonces, queridos fieles, de aquí en adelante cuiden mucho su juicio para con las personas que pudieran estar erradas. Tengan mucho cuidado con eso. Si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué de bien están haciendo? Sin embargo, si ustedes aman a las personas que no los aman, a las personas que no, a lo mejor, según un juicio humano, no merece ser amada, si ustedes aman a una persona indigente, si ustedes cuidan a una persona indigente, una persona malvada, una persona errada, una persona hereje, y lo convierten a la verdadera fe, esa es la tercera parte de nuestra predicación. Ahora ya no hablo de los sacerdotes, hablo de ustedes como fieles. Que si ustedes llegan a juzgar según el corazón de Jesús a las demás personas, van a poder salvar muchas almas, no solamente la suya. Si ustedes descubren en una persona a un pecador y lo juzgan, pues entonces de nada sirve. Sin embargo, si ustedes a una persona que está errática la vuelven al buen camino, su alma está salvada. Entonces, queridos fieles, si ven a uno que es pecador, no lo juzguen como que ya es un pecador, ya está condenado. Preocúpense por él, ocúpense de él, tengan compasión de él, hagan oración por él, tengan la caridad de ayudarlo a salir de su horror. Eso es ser católico. No importa si yo tuviera la verdadera fe y no me hubiera equivocado en nada, si no tengo caridad para con el prójimo, si no juzgo con cariño a nuestro prójimo, entonces de nada sirve mi fe, de nada sirve mi fe. Una fe que no está amasada con caridad, sirve solamente para la propia condenación de la persona que la tiene. Así es que, queridos fieles, ¿por qué Cristo comía con los publicanos y con los pecadores? Porque a eso vino, a salvar a lo que estaba perdido. Nosotros tenemos que ser como sacerdotes y ustedes como fieles, otros Cristos aquí en la tierra, y tener esos sentimientos para con las personas, aún con las que están erradas, aún con las que no quieren, no desean ser salvadas. Nosotros tenemos que hacer eso. Y si ustedes, con una sola persona que me logren salvar del mal camino, su alma también estará salvada. Cristo nos lo enseñó, los sacerdotes debemos aprender de ello más que nadie, y también ustedes como fieles, y verán que la fe que ya tenemos, que bendito Dios nos ha dado, la fe verdadera, católica, tradicional, sin manchas, y impregnada de la caridad, esa es lo que nos va a llevar al cielo, eso es lo que nos hace católicos, eso es lo que nos hace hijos de Dios, eso es tener los sentimientos mismos del Sagrado Corazón de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.